estudiantes, ¿cómo están? Soy Mauricio, su profe de matemáticas. El día de hoy en clase vamos a analizar qué es resolver un triángulo rectángulo. Resolver un triángulo rectángulo consiste en encontrar la medida de todos sus lados y todos sus ángulos, utilizando tanto el teorema de Pitágoras como razones trigonométricas. En el triángulo rectángulo de la figura desconocemos la medida de los dos catetos del triángulo y del ángulo R. Yo voy a comenzar calculando la medida del lado P. Para ello podemos usar las razones trigonométricas. En mi caso voy a utilizar la razón trigonométrica seno para el ángulo de 60 grados. Así nos quedaría que el seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que sería P, dividido para la hipotenusa, que corresponde al lado Q, cuyo valor es igual a 7 centímetros. Y lo que obtenemos es una ecuación donde nuestra única incógnita es el valor de P. Así es que el 7 que está dividiendo pasa hacia el otro lado a multiplicar y obtenemos que P viene a ser igual a 7 por el seno de 60 grados. Ya sabemos las razones trigonométricas de los ángulos especiales. Conocemos que el seno de 60 grados es raíz de 3 dividido entre 2. Así que lo podemos sustituir. Ahí nos quedaría que P es igual a 7 que multiplica a la raíz de 3 entre 2 centímetros. O podemos llevar todo esto a la calculadora y así obtenemos que P es igual a 6.06 centímetros. Ahora vamos a calcular el valor del lado R. Para ello también vamos a valernos de las razones trigonométricas. En mi caso voy a utilizar el coseno de 60 grados, ya que R viene a ser un cateto adyacente. Entonces nos quedaría que el coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente R dividido para la hipotenusa, que tiene un valor de 7 centímetros. Y aquí obtenemos de nuevo una ecuación donde nuestra única incógnita viene a ser el valor de R. Así que despejamos este valor y obtenemos que R es igual a 7 multiplicado por el coseno de 60 grados. Sabemos que el coseno de 60 grados corresponde a un medio. Así que hacemos la sustitución y tenemos que R es igual a 7 medios centímetros. O lo mismo decir, R es igual a 3.5 centímetros. Finalmente, lo único que nos falta es calcular el valor del ángulo R. Sabemos que los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo son ángulos complementarios, es decir, suman 90 grados. Por lo tanto, si el ángulo P tiene un valor de 60 grados, el ángulo R debería tener un valor de 30 grados. En nuestro siguiente ejemplo, tenemos al ángulo B que está expresado en función de grados, minutos y segundos. Desconocemos la medida del ángulo C y desconocemos la medida de los dos catetos de este triángulo rectángulo. Comenzaremos encontrando la medida del ángulo C. Para ello sabemos que el ángulo B tiene un valor igual a 35 grados 24 minutos 17 segundos. En una clase anterior ya hemos visto cómo transformar todo esto a grados. Así que conocemos que el ángulo B será igual a 35.4 grados. Por lo tanto, como los dos ángulos son complementarios, el ángulo C tendrá una medida de 54.6 grados. Ahora vamos a calcular la medida del lado B. Para ello utilizaremos como referencia al ángulo B. Al ser el lado B un cateto opuesto a este ángulo, entonces utilizaremos la razón trigonométrica seno. Y obtenemos que el seno de 35.4 grados es igual al cateto opuesto, que sería B, sobre la hipotenusa, que vale 4,5 metros. Así tenemos una ecuación donde nuestra única incógnita viene a ser el valor del lado B. Por lo tanto, tomamos estos 4,5 metros y los pasamos hacia el otro lado de la igualdad a multiplicar, quedándonos que B será igual a 4.5 multiplicado por el seno de 35.4 grados. Llevamos todos estos valores a la calculadora y obtenemos que B es igual a 2.61 metros. Ahora vamos a calcular el valor del lado C. Para ello voy a tomar como referencia al ángulo C. Al ser el lado C o el cateto opuesto al ángulo C, utilizaré la razón trigonométrica seno de 54,6 grados.
Y esto es igual al cateto opuesto, que es C, dividido para la hipotenusa, que vale 4,5 metros. Tomamos al 4,5 del lado derecho y lo pasamos hacia el lado izquierdo a multiplicar. Llevamos todos estos valores a nuestra calculadora y obtenemos que el valor de C ha sido igual a 3,67 metros. Finalmente, en este ejercicio se nos pide calcular el área del triángulo. Sabemos que para calcular el área de un triángulo multiplicamos la base por la altura y dividimos entre 2. Así obtenemos que el área de este triángulo ha sido igual a 4,79 metros cuadrados. Vamos con nuestro tercer ejemplo. En este caso tenemos un ejercicio en el que conocemos dos de los lados del triángulo y desconocemos el tercer lado y sus dos ángulos agudos. Comenzaremos calculando el valor del cateto que falta al triángulo rectángulo. Para ello utilizaremos el teorema de Pitágoras. Sabemos que Pitágoras me dice que el cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que sí tenemos al cuadrado. Reemplazamos en esta fórmula los datos que conocemos y llevamos todos estos valores a nuestra calculadora. Y así obtenemos que el valor del cateto que me está faltando es igual a 10 raíz de 3 centímetros. ¿Ya? También podemos expresar esta respuesta en decimales. En mi caso lo hago con dos cifras decimales y tendremos que A es igual a 17.32 centímetros. Ahora vamos a calcular el valor del ángulo A. Para ello puedes utilizar cualquiera de las tres razones trigonométricas principales, ya que conoces todos los lados del triángulo rectángulo. En mi caso, he optado por utilizar la razón trigonométrica seno. Decimos que el seno del ángulo A será igual al cateto opuesto, que vale 17.32, dividido para la hipotenusa, que tiene un valor igual a 20. Realizamos la división y esto es igual a 0,87. Y para poder despejar el valor del ángulo A de esta expresión, utilizaremos la tecla Shift de nuestra calculadora para obtener la razón trigonométrica inversa. Debes tomar en cuenta que este menos 1 no se trata de un exponente, sino de una expresión que me indica que se trata del inverso del seno. Y en la pantalla de tu calculadora deberá aparecer seno a la menos 1 de 0,87. Damos clic al igual y esto será igual a 60,46 grados. Es importante que la configuración en tu calculadora esté en grados y no en radianes. Al conocer el valor del ángulo A, el ángulo B saldrá simplemente por una diferencia, ya que conocemos que los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo suman 90 grados. Por lo tanto, el ángulo B tendrá un valor igual a 29,54 grados. En nuestro último ejemplo, conocemos el valor de la hipotenusa y uno de sus catetos. Desconocemos el valor del ángulo C, del ángulo B y del cateto C. Comenzaremos encontrando el valor del lado C. Para ello utilizaremos el teorema de Pitágoras empleado para uno de los catetos. Reemplazamos el valor de la hipotenusa y el valor del cateto que conocemos. Y llevamos toda esta expresión a nuestra calculadora. Y así obtenemos que el valor del cateto que faltaba es igual a 3 metros. Ahora vamos a encontrar el valor de los ángulos. En mi caso he decidido encontrar primero el valor de C. Para ello puedes usar las razones trigonométricas y como conoces los tres lados del triángulo, puedes usar cualquiera de ellas. En mi caso he optado por el coseno del ángulo C. Coseno será igual al cateto adyacente, que vale 4, dividido para la hipotenusa, que tiene un valor de 5. Y como ya expliqué en el ejercicio anterior, puedes utilizar la tecla Shift para encontrar el inverso del coseno. Y lo que aparecerá en tu pantalla será cos a la menos 1 de 4/5. Damos clic en el igual y esto será igual a 36.87 grados. Como los dos ángulos C y B son complementarios, entonces el ángulo B tendrá un valor igual a 53.13 grados. Finalmente, encontramos el área del triángulo rectángulo, multiplicando la base por la altura y dividiendo entre 2. Para terminar con la clase de hoy, realizaremos un pequeño problema de aplicación. Se nos pide calcular el perímetro del siguiente trapecio regular. Recordemos que calcular el perímetro es simplemente sumar todos los lados de una figura geométrica. Pero antes de ello, comenzaremos con un pequeño análisis.
Si este lado tiene un valor de 3 centímetros, eso significa que aquí también hay 3 centímetros. Y si este lado de la figura tiene un valor de 4 centímetros, esto también tendrá un valor de 4 centímetros. Así tenemos que todo este lado, que recibe el nombre de Y, equivaldrá simplemente a 4 más X. Ahora, la única pregunta en este problema será ¿cuánto vale X? Para ello necesitaremos utilizar o separar a todo este triángulo rectángulo de nuestra figura geométrica o de nuestro trapecio. Y ubicamos los datos que conocemos. Así sabemos que la hipotenusa de este triángulo es igual a 5 centímetros, uno de sus catetos vale 3 centímetros y otro de nuestros catetos representa a nuestra incógnita. Comenzaremos utilizando el teorema de Pitágoras para hallar el valor de este cateto. Así tenemos la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conocemos elevado al cuadrado. Llevamos todos estos valores a nuestra calculadora y obtenemos que X es igual a 4 centímetros. Una vez que conocemos el valor de X, podemos ahora sí calcular el perímetro de la figura geométrica. Sumamos 4 centímetros, que vale X, más estos 4 centímetros, más 3, más 4 y más 5 centímetros de esta hipotenusa del triángulo rectángulo, que nos da un total de 20 centímetros para el perímetro de este trapecio regular. Y con esto, queridos estudiantes, concluye la clase de hoy. Espero hayas comprendido de qué se trata resolver un triángulo rectángulo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscríbete al canal y puedes dejarme todas tus dudas y comentarios en la parte de abajo. Nos vemos en la siguiente clase para resolver más problemas de triángulos rectángulos.